Hola amigos y aficionados al Go en general. Continuamos viendo cuestiones de estilo, buen estilo y mal estilo. Y empezamos con este ejemplo muy sencillo, es turno de negras. El estilo vulgar sería jugar simplemente ahí, Atari y blanco defiende. Puede parecer correcto puesto que negras acaban en sente, sin embargo es estilo incorrecto. La manera correcta de jugar en esta posición para negras es entregar esta piedra, Atari, blanco debe tomar, ahora sí, Atari por fuera y blanco defiende. Negras siguen conservando sente y tampoco han perdido nada puesto que la piedra que han entregado se compensa con esta piedra blanca que ha tenido que introducir blanco en su territorio, perdiendo un punto. Es decir, las negras pierden una piedra y blancas pierden un punto. No hay pérdidas. Pero este intercambio ocasiona que blanco pierda un punto, porque finalmente, cuando se tape la libertad que vemos ahí, blanco debe añadir una piedra más para vivir el grupo. De no hacerlo, este movimiento mata al grupo blanco. Por lo tanto, con la secuencia elegante, negras ganan un punto al reducirse el territorio blanco. En este ejemplo vemos que las negras tienen dos piedras prácticamente perdidas, pero blanco aún no tiene ojos. El estilo vulgar para negras sería jugar así, Atari, blanco defiende, ahora aquí, y blanco captura. Este sería el estilo vulgar. Es cierto que las negras han forzado a capturar las dos piedras, pero ahora negro no puede jugar aquí, se queda en Atari y esta piedra queda perdida. El estilo correcto sería, en lugar de dar Atari, jugar ahí. Ese sería el punto deseado para blanco, puesto que si blanco jugase aquí, hace un ojo y ya no necesitaría capturar esas dos piedras. Ese sería el punto clave en esta posición. Blanco debe contestar, puesto que si no, este movimiento capturaría esas tres piedras. Debe contestar. Y ahora sí, ahora viene por aquí. Blanco no puede jugar ni ahí ni ahí, tiene que venir a capturar esas dos piedras. Negro Atari y blanco captura. La diferencia es que las negras no pierden esa piedra, es decir, el resultado es una diferencia de 2 puntos que las negras evitan perder. En este ejemplo, que en cierto modo es continuación del ejemplo anterior, las negras no jugaron aquí, sino que jugaron ahí. Y ahora, ¿cuál es el estilo correcto para blanco? Blanco, si juega de esta forma, es estilo incorrecto. Negro va a venir aquí, defiende, negro aquí, y esto para blanco ha sido estilo incorrecto. Vemos cuál sería la manera correcta de jugar. Este movimiento de negro fue incorrecto, ya vimos que debió ser aquí. Negro jugó ahí y ahora sigue siendo el punto crítico jugar aquí, hacer un ojo, rápidamente hacer un ojo.
aunque negro juegue por ahí, estas dos piedras ya no tienen efecto. Aunque jueguen, el que tiene un ojo siempre tiene ventaja. La diferencia es muy grande, puesto que blanco no necesita perder dos movimientos para capturar esas piedras. Por lo tanto, después de que negro aquí cometió este error, este es el punto crítico, estilo elegante para blanco. En este ejemplo, la jugada vulgar sería esta. Blanco debe jugar ahí para capturar esa piedra. El estilo correcto, elegante, es jugar así. Negro está amenazando jugar esta y capturar las dos piedras. Blanco debe venir a por esa piedra y ahora negro puede golpear sobre esta piedra que se ha quedado indefensa. Por tanto, estilo vulgar y estilo correcto. Este ejemplo se puede ver en muchas partidas, es muy interesante. Turno de negras. Blanco está amenazando jugar ahí o aquí. Y negro debe defender. Este es el estilo vulgar. Porque si blanco juega así, es sente. El movimiento correcto, estilo elegante para negras, es jugar de esta manera. Ahora, si blanco juega aquí, no es sente. Negro puede jugar en otro lado. Y si juega Atari, negro defiende. Y esto sería gote para blanco. Blanco posiblemente juegue en otro lado y deja este punto para negras en el futuro. El movimiento correcto, por lo tanto, en esta posición no es este ni este, sino que es ahí. Este es también un interesante ejemplo. Es turno de negras y esto sería estilo vulgar. Blanco estira, negro continúa y blanco viene a capturar esta piedra. Esto es estilo vulgar. El estilo correcto sería comenzando con este Atari. Este Atari es la clave. Blanco defiende y negro sale por ahí. Negro continúa. Blanco viene a capturar estas piedras y negro juega de esta forma, debilitando completamente esas dos piedras blancas. Este es el estilo correcto. En este ejemplo, las negras están encerradas y quieren salir. Si negro empieza dando Atari por aquí, es el estilo vulgar. Blanco conecta y no hay manera de que negro salga. Si juega ahí, simplemente conecta, y si juega ahí, sale. Las negras quedan encerradas. El estilo correcto es jugar aquí. Esto es Warikomi Tesuji, ya lo vimos en otro vídeo, quizás alguien lo recuerde. Blanco no puede impedir que las negras salgan. Si defiende aquí, ahora blanco pierde 3 piedras, no puede capturar, se queda en Atari. Lo interesante de esta posición es tener en cuenta que el orden de las jugadas es importante. No es lo mismo empezar por aquí que empezar por aquí. No se llega a lo mismo.
Este es el estilo correcto, este es el estilo vulgar, que no consigue dar salida a las negras. Vemos ahora este interesante ejemplo en la esquina. Juegan negras. Esta jugada es el estilo vulgar. Blanco responde así. Negro debe defender. No vale esta, puesto que blanco toma y después puede capturar las dos piedras. Debe defender y ahora blanco juega aquí cazando a las dos piedras. Este es el estilo vulgar. Aunque negras acaba en sente, no es suficiente. El estilo correcto en esta posición es jugar aquí. Este es el punto clave. Si las blancas juegan así para capturar todo, negras tienen la opción de jugar aquí, que es un ko muy desfavorable para las blancas, que pierden mucho si pierden el ko. Por lo tanto, blanco no va a arriesgar jugando ese ko, juega aquí, negro aquí y blanco toma las dos piedras. Negras también acaba en sente, pero la diferencia es que el territorio blanco en la esquina se ha reducido en 3 puntos. Espero que estos ejemplos hayan sido útiles y seguiremos compartiendo vídeos para mejorar nuestro nivel de juego. Hasta la próxima.